Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente acá a la mesa de Nos Cogió la Noche en nuestra emisión meridiana. Un cordial saludo para todas las personas que en este momento están ya conectados, ya sea a través de nuestro Facebook Live o en su casita, viéndonos muy juiciosos para estar informados de todas las noticias y los hechos más importantes y relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel y también a José Fernando Gil, que ya están acá en la mesa, como siempre, muy preparados con toda la información. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Liliana, buenas tardes. Bueno, les cuento que hoy, si usted va a salir de su casa, pues prepárese, porque todo el día la ciudad ha estado en un solo taco y se va a poner peor. Primero en la mañana tuvimos unas marchas y unas protestas de estas personas que prestan servicios en vehículos especiales que estuvieron realizando protestas en la ciudad de Medellín, en la autopista sur. Es decir, que durante la tarde durante la mañana y gran parte de ya esta tarde ha estado congestionada esta vía. Y les cuento que también va a estar congestionada, diría yo que en pocos minutos o más bien en pocas horas, por la marcha que tienen planeada en este momento trabajadores, profesores, estudiantes, por dos motivos. Los estudiantes que se unen también a esta marcha por el tema, sin duda, que han venido hablando, el tema de financiamiento. Y por parte de los empleados y también de los docentes por el tema de esa ley de financiamiento que sigue causando revuelo en todo el territorio y que sin duda la ciudad de Medellín no es ajena a esas protestas que se van a realizar. Protestas que el lugar de encuentro, uno es Adida, el otro Pies Descalzos, a las 2 de la tarde y salen a las 3 de la tarde a recorrer las diferentes vías de la ciudad de Medellín, como siempre, con destino al centro administrativo de La Alpujarra. Es decir, que ya saben, esas importantes vías van a estar colapsadas durante parte de la tarde y por su parte la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín hace alguna serie de recomendaciones a todas las personas que si no es necesario salir de su casa, pues no salgan las horas de la tarde para evitar que se congestione más la ciudad y el centro de la ciudad, y también que si lo va a hacer, mejor lo haga en nuestro sistema de transporte masivo que tenemos en la ciudad para evitar mayores congestiones en horas de la tarde. Yo creo que esa marcha estará llegando, diría yo que en hora pico, tipo 5, 5 y media a La Alpujarra. Es decir, que va a estar complicada hoy la movilidad en la ciudad. Miguel Ángel, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, pues lastimosamente en la mañana de hoy, más o menos a las 5:15 de la mañana, se registró un homicidio, esto en el barrio Castilla, sobre la 68, donde 4 sujetos que se movilizaban en 2 motos asesinaron a una pareja de esposos que conducían una camioneta en esta parte de la ciudad. Lo tormentoso, lo difícil de la situación es que los esposos iban con 2 hijos, los pequeños de 12 y 14 años al parecer iban siendo transportados al colegio cuando estas dos motos motorizados, que iban 4 hombres, interceptaron la camioneta de este señor de unos 50 años aproximadamente, que al parecer habría sido gerente de una empresa de transporte público acá en Medellín, y sin mediar palabra dispararon tanto como a él como a su esposa, causándole la muerte inmediatamente, dejando a estos 2 niños delante de esta escena tan traumante. Y bueno, lograron escapar según las primeras investigaciones. Al parecer podría ser un ajuste de cuentas, también hablan de no querer haber pagado unas vacunas, pero todo está en investigación. Los niños de 12 y 14 años en este momento se encuentran con las autoridades para restablecerlos con la familia, ya sea pueden ser los abuelos o los tíos, pues quedaron huérfanos después de esta situación. Lamentablemente se registró este atentado, este homicidio, a las 5:15 de la mañana, Liliana. Muy lamentable esta situación porque yo creo que cada que tenemos que contar esas historias le da a uno tristeza, más cuando hay menores de edad involucrados, que sin duda para uno y para cualquier ser humano lo más importante son sus padres. Esperemos que las autoridades avancen en las investigaciones y se pueda esclarecer el hecho, porque aunque eso no le va a devolver como tal a los papás, a estos menores de edad, yo creo que sí queda uno de pronto un poco más tranquilo cuando por lo menos se hace justicia. José Fernando Gil, ¿qué tiene para contarnos hoy? Lisa, frente a esa situación, obvio, perder a los padres es algo muy triste, pero mayor aún cuando a esos niños de edades tan pequeñas, 12, 14 años, les toca
presenciar la situación. O sea, es aún mayor el trauma, diría uno, pues es más triste la situación. Estuvimos en la zona haciendo imágenes, como haciendo verificaciones del caso, y los vecinos nos contaban que uno de los niños, cuando vio la escena, salió corriendo del carro a buscar un teléfono, a llamar a la abuelita, a decir, me mataron a mi papá, y no podían consolarlo. A esa hora nos contaban que había mucha gente esperando también transporte en esa esquina, y que cuando escucharon la balacera, porque supuestamente dicen los testigos, le descargaron casi de 2 armas a los pasajeros, a la pareja de esposos, y mucha gente salió corriendo y mucha gente casi también se accidenta por esta situación, y los niños salieron buscando a llamar a la abuelita, que aparentemente vivía por el sector. Entonces imagínense toda esa escena tan traumante. Claro, bueno, que sí, bastante triste. Sí, muy triste. Y por otro lado, frente a lo que usted nos hablaba, Lili, del proyecto de ley de financiamiento y las diferentes protestas que se vienen, ya salió otro gremio al paso a la ley, y es Asofondos. Asofondos, que es quien agrupa los fondos de pensiones y cesantías, que está inconforme con el proyecto. Muchos lo han mencionado, de grabar las pensiones de 4.800.000 pesos. En realidad no conocemos en detalle la propuesta, pero no debe ser 4.800.000, sino 4.680.000 pesos, porque eso lo fijan en salarios mínimos mensuales. Un poco menos de 4.680.000 pesos. Ante este nuevo reparo al proyecto, uno también se pone a pensar y dice, bueno, quizás 4.680.000 pueda seguir siendo bajo, pero sí es real que quizás las pensiones, y por ponerle una cifra un poco más equilibrada, de 10 salarios mínimos, de 7.800.000 pesos, esas sí las deben grabar. Lo que pasa es que obviamente ante la situación ya todos estamos poniendo reparo, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, claro. y entonces nadie quiere pagar, obvio, hay una necesidad de recursos y de alguna parte tienen que salir, tenemos que ser conscientes que ojalá eso salgan en pro de la equidad del bolsillo de los que más tienen y no de los menos favorecidos. Entonces, en el caso de las pensiones y de la protesta de Asofondos, es cierto, ellos plantean que en realidad se les debe cobrar aquellas altas pensiones que son subsidiadas por el Estado. A esas también se les debe cobrar porque son exageradas, porque personas que tienen pensiones por encima de los 20 millones de pesos, el Estado las subsidia en un porcentaje muy alto, pero quizás uno dice no solo a esos, quizás esos que superan los 10 salarios mínimos también deben hacer su aporte. Claro que sí, ya que usted menciona el tema, también contarles que hoy le realizábamos una entrevista a uno de los presidentes de uno de los bancos más reconocidos en Colombia, y él nos habló acerca de 2 propuestas, dos propuestas no diría uno, el tema de la ley de financiamiento y el tema de la propuesta que hace el expresidente Uribe con el tema de aumentar la prima. Frente a la ley de financiamiento, él dice que sin duda el país necesita recursos, la forma más fácil de obtener esos recursos es a través del IVA, pero él también mencionaba que tenemos que buscar un equilibrio, y que ese equilibrio, si se llegase a dar y si se aprueba como tal esta reforma tributaria, pues traería grandes beneficios para el país. Él menciona que aunque la gente casi siempre está en contra de las empresas lo que hacen es contratar muchas personas. Fuera de eso, él menciona que en caso de que se logre dar por parte del presidente Duque, que lo que dice es tener una economía un poco más sólida, pues nos vamos a ver beneficiados todos los colombianos a la hora de realizar, por ejemplo, algún préstamo en un banco, a la hora de hacer una cantidad de negocios. Menciona él eso frente a este tema. Y frente a la propuesta, José, ¿quiere decir algo frente a eso? Que eso es real, Lili, pero en un país donde hay una desigualdad social tan grande, ese equilibrio no se puede buscar o lograr de cuenta de los menos favorecidos. Bueno, y cuando regresemos les voy a contar acerca de la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que dice como tal este presidente de uno de los bancos más importantes del país. Eso en minutos, no se mueva porque nos vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos.
Y ya regreso con todos ustedes y saludar a todas las personas que en este momento ya están conectadas con nosotros. Acá nos cogió la noche nuestra emisión meridiana. Tenemos a Diana Gutiérrez, a Eduardo Londoño que nos dice saludar. Pues ya le estamos acá saludando en la mesa de Nos Cogió la Noche. A José Peláez también conectado. Nicolás Restrepo Rodas dice buenos días para todos. Barrientos Adriana menciona que triste y ella hace referencia a la noticia que nos estaba entregando hace algunos minutos Miguel Ángel. Y también tenemos por aquí a Oscar Gil, que nos saluda desde Australia, me dice, me gusta mucho su programa, muy imparcial. Mimi Espinosa también nos saluda y nos dice hola. Y acá Restrepo, fiel televidente, o no sé si televidente hombre o mujer, pero ahí está. También lo saludamos acá en la mesa de Nos Cogió la Noche. Les estaba comentando sobre lo que estaba mencionando el presidente de uno de los bancos más reconocidos en Colombia y les voy a mostrar precisamente la entrevista que se le hizo a él, que menciona sobre el tema del IVA, y ya ahorita les cuento lo del tema de la propuesta de la prima. Sí, claro, o sea, ese es fundamental, y es que una economía sana, creciendo, es beneficiosa para todos. Ahí hay un concepto que es errado, y es que la economía positiva es positiva solamente para las empresas y es positiva para todos. Entonces, ese criterio de que ayudar a crecer la economía, y en eso las empresas somos fundamentales, y cuando invertimos más y cuando tenemos más actividad, ayudamos a que crezca la economía, y eso tiene un beneficio social enorme. Entonces, no se puede ahí rápidamente concluir que cuando hay un beneficio para las empresas se afecta el resto. Gana el resto, porque las empresas somos el motor de esa economía y generamos inversión, y eso genera bienestar social. Bueno, y como les comentaba, también le preguntamos acerca de esa propuesta que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que él menciona que se debe mejorar el tema de las primas para todos los trabajadores. Menciona el presidente de este banco que él no está de acuerdo con esto, porque hay que pensar primero en realmente que todas estas personas tengan un trabajo digno, con prestaciones y demás, y esto fue lo que nos dijo. Yo tengo una visión, y es que el gran tema en Colombia es la formalización laboral. Yo creo que lo que hay que trabajar es para ver cómo incorporamos a la formalidad a muchos trabajadores que hoy no lo están, y ese tiene que ser un propósito nacional. Cómo llevamos a personas a que se formalicen y a que tengan sus prestaciones de manera adecuada y a que tengan posibilidad de aportar para pensión, que hoy más del 50% de los colombianos que trabajan no tienen esa oportunidad. Yo llamaría la atención de que deberíamos trabajar en esa dirección, en ver cómo formalizamos más a ciertos trabajadores que hoy no tienen ni el salario adecuado ni tienen las prestaciones, en lugar de aumentarle el ingreso a quienes hoy están formalizados. Yo no sé, pero yo creo que con estas propuestas y con algunas declaraciones que ha entregado Álvaro Uribe Vélez, yo diría, me atrevo a decir, que como que va mostrando distancia frente a algunas de las propuestas que tiene el hoy presidente de la República, y yo creo que también genera un poco de confusión. Frente a lo que mencionaba de las primas, no sé si José opine si eso sea bueno o malo, o si realmente tenemos que priorizar primero que se logre realizar un contrato, una persona, tener todas las prestaciones, o las que ya están, que se les aumente la prima. ¿Eso es bueno o malo? ¿Usted cómo lo ve? Lili, ¿O es bueno y malo a la vez? Por lo menos, eso es bueno, pero hay que ser sinceros, eso castiga la generación de empleo formal en el país. Eso va claramente en contravía de la generación de empleo formal. Y frente al otro tema de la ley de financiamiento, se sabe que de alguna parte tienen que salir los recursos, pero vuelvo y lo repito, lo he dicho ahora, no tienen por qué salir de los que menos tienen. ¿Cuántos que necesitamos? 14 billones. Ahí se manejan dos cifras distintas. Por un lado se ha venido manejando, en un principio se manejaban 14 billones, después se empezó a hablar de 19,5 billones. Sea lo uno o lo otro, son cifras exageradas. No sé, pero también me parece que nos pusieron en el escenario más pesimista. Nosotros dependemos mucho de Ecopetrol, de la tasa de cambio, y no nos ha ido tan mal en ese aspecto. Yo pienso que nos tienen en el escenario más negativo posible. Y en realidad sí se necesita hacer un ajuste, pero no va a ser tan fuerte como el que nos están metiendo. Yo ayer lo decía en son de chiste, pues ahí como propuesta, pero recuerden que ayer les contaba que el presidente había mencionado esa circular que iba a enviar a todos los ministerios, a todas las entidades, donde se espera recuperar 6 punto algo billones de pesos.
pues si se puede recuperar 6 punto algo, quiere decir que sí podemos hacer o sea, sí podemos tener otras medidas donde logremos tener esos recursos. Quiere decir que si en 4 años logramos recuperar 6 billones, pues no sé si se puedan tomar algunas otras medidas que ayude a esos otros 6, 7 billones de pesos más que hacen falta. Claro que ya usted me está hablando de una cifra de 19 billones, entonces ahí sí, ya no saben han lo que manejado pensar. las dos cifras. En principio hablaron de 14 y después empezaron a hablar de 19 billones. Pero también hay otro cuento que no es comprensible. ¿Cómo es que nos hablan de que se requieren los recursos, y lo mencionaba ayer nada menos Germán Mendoza, para una serie de programas sociales? Eso es un chantaje. Pues el hecho de que mencionen, eso es un chantaje, pues que no hay por qué admitirlo. O sea, se requiere para todo el presupuesto del país, pero no necesariamente para las obras sociales eso, que porque mencionan. eso es como decirle a la gente también menos favorecida, que se beneficia precisamente de todos estos proyectos y de todos estos subsidios que tiene el gobierno nacional, pues que no se vayan en contra, porque si se van en contra de todo, pues van a resultar perdiendo y ya no les van a consignar, ya sea los 30, 50, 70 mil pesos, no sé exactamente cuánto sea. Yo no sé, yo todavía veo el tema muy complicado. Es una forma de coartar la protesta de las personas. Y además otra lectura es el distanciamiento, como tú lo dices, del expresidente Uribe con el presidente Duque. ¿Será que vamos a pasar otros 4 años entre los duquistas y los uribistas? Así como los santistas y los duquistas. Yo pienso que no, porque el distanciamiento ahí puede ser más... ¿Estratégico o qué? No, ni siquiera conceptual frente a algunas situaciones. Porque obviamente el proyecto de ley de financiamiento que requiere, o los recursos que requiere el país y por los que se pide el proyecto de ley de financiamiento, es necesario, pero es altamente impopular y me parece que fue poco concertado. Obviamente no todo hay que concertarlo en el país, claro, pero ahí sí hay que mirar y diría yo que este proyecto es muy desde la visión del ministro de Hacienda, Carrasquilla. José, es más, no tanto siquiera desde la del presidente. Pero yo sí soy de las que piensa que eso hace que las personas pierdan un poco de credibilidad frente a lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque la gente queda confundida. Y sí es real que muchas personas muy seguidoras del expresidente Uribe pues votaron por Iván Duque porque consideraban que era la mejor opción, pero también porque iba como bajo esa sombra de Álvaro Uribe y las personas creían que iba a ser un mandato similar, el tema de seguridad y demás. Nos tenemos que ir a un corte de comerciales, pero cuando regresemos les voy a mostrar unas imágenes que la verdad me tienen muy indignada, porque aquí hacemos cosas buenas por la ciudad, pero no falta, qué pena la expresión, los vándalos, las personas que no tienen nada que hacer y se van a dañar todo el mobiliario público. Eso se los voy a mostrar después de que regresemos de comerciales y muchas más noticias. Bueno, y nuevamente acá de regreso con todos ustedes, con toda la noticia, y muchas gracias a todas las personas que aún siguen conectadas a través de nuestro Facebook Live y también a esas personas que nos ven desde sus casas para estar muy bien informadas con todas las noticias y lo que pasa en nuestra región. Y ahorita les contaba que les iba a mostrar una imagen que me ha causado indignación y la van a ver ustedes a continuación y ya les voy a explicar por qué. No es justo que el 1 del mes de noviembre la administración municipal haya tomado la decisión de instalar, es un trabajo que yo lo vengo escuchando, sin mentirle, por ahí más de 8 años, de paraderos inteligentes, que vamos a saber dónde vienen las rutas, que tenemos una cantidad de cosas y menos de 8 días y ya está pasando eso con los paraderos que fueron ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Pues nosotros fuimos hasta allá, hicimos algunas imágenes, nos encontramos con que muy juiciosa la alcaldía de Medellín se enteró del tema, envió a alguien a que hiciera la limpieza, pero resultó que no fue tan fácil limpiarlo como ellos imaginaron, que no era sino pasar el trapito, me imagino con alcohol o quién sabe con qué sustancia. Pues ahorita la administración municipal va a tener que hacer otra inversión de más para poder arreglar esto. Esto ocurrió, este paradero está ubicado cerca de la Universidad de Antioquia. Hay algunas personas que dicen que seguramente fueron los estudiantes en medio de sus protestas y sus marchas. Pues esa no es la forma de actuar, sinceramente, con un tema que es público y que es para el beneficio de todas las personas y que fuera de eso nos está informando y nos dice en tiempo real más o menos cuánto tiempo se demora nuestra ruta en llegar y así poder acomodar nuestros tiempos. Eso muestra la poca cultura que tenemos en la ciudad. Eso le iba a decir, eso muestra nuestro nivel de incultura. No, es que impresionante.
y de poco sentido de solidaridad, de sentido de pertenencia. Y eso que aquí en Medellín la cultura de pertenencia es muy arraigada, Sí, muy somos fuerte. muy... Y la gente que hace eso no se da cuenta que esas obras o muchas de esas obras se hacen de plata de impuestos de nosotros mismos. Entonces dañan y toca sacar y después la gente pelea por los impuestos que nos quieren también poner. Esas imágenes también las vimos eso está en la Universidad de Antioquia, ¿fue cierto? Sí, señor. Eso de pronto es colateral a las protestas. Y Ajá. peor aún si llegan a ser estudiantes, porque uno dice entonces carajo. Lo que pasa es que... Lo que nos decía Rodolfo Correa, estamos formando mucho no nos estamos formando en el ser, sino en el saber. Y muchas veces el tenemos ser esas pocón, ideologías, sí, señor. esas ideologías de acabar con todo, de ser rebeldes, no sé, pues la verdad no estoy de acuerdo con esto. Ya la administración municipal tiene conocimiento frente al tema, esperemos que no se sigan presentando en los diferentes paraderos que tenemos en la ciudad. Recuerde que ya van, si mal no estoy, 77 instalados y se espera cuando se finalice el año tener todos instalados en la ciudad de Medellín. Entonces, a cuidar lo que con tanto esfuerzo nosotros mismos pagamos, como lo decía ahorita Miguel Ángel, y que fuera de eso es para el servicio de nosotros mismos, porque eso no lo beneficia sino a las personas que cogen el transporte público, para que sepan a qué horas pasa el bus que está esperando, si espera el que viene en 5, en 10, en 15 o en 20 minutos. Y ya después, diría yo, de este regaño a toda la ciudadanía, ahorita sí, José Fernando Gil, ¿qué más noticias tiene para contarnos? Le tengo una noticia triste del día. A las 10:10 de la mañana falleció el periodista deportivo Javier Giraldo Neira. Javier Giraldo Neira de Manizales, periodista deportivo y decano de los periodistas deportivos en el país. Hay que recordar que la gran mayoría de los periodistas deportivos de alcance nacional son de Manizales, y Javier Giraldo fue la escuela de casi todos ellos, aunque Javier Giraldo no era periodista, era abogado, fue mucho tiempo director de Nuevo Estadio, un periódico que obviamente a usted no le tocó porque usted es muy niña. A Miguel no sé si le alcanzó a tocar, No, tampoco, bueno, también no, Nuevo no. Estadio. Ah, no. Pero sí, una persona bastante importante en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, hincha del Once Caldas, y que deja pues toda un listado de periodistas deportivos muy importantes, toda una generación, tiene razón, de periodistas deportivos muy importantes en el país. Fallece Javier Giraldo Neira. Bueno, triste esa noticia. Y ya para ir cerrando, Miguel Ángel, ¿qué tiene para terminar ya esta emisión meridiana? Liliana, pues lastimosamente en horas de la madrugada también se encontró una mujer que fue golpeada hasta la muerte en hechos ocurridos en los alrededores de La Macarena, en el barrio Naranjal. Al parecer, esta mujer, que según las primeras investigaciones no era un habitante de la calle, fue golpeada con un objeto contundente en la cabeza y además presentaba signos de asfixia mecánica. La víctima todavía no ha sido identificada, tenía alrededor de entre 30 y 35 años, tez blanca, con textura gruesa, y está en investigación porque muy cerca de donde apareció esta mujer muerta hay un CAI como a 200 metros. Entonces no se explica cómo los policías del CAI no se dieron cuenta de esta situación. Bueno, esperemos que ahorita tengamos mucha más información para contarles, como siempre. Sin duda les vamos a hablar un poco más de la marcha que se va a desarrollar en horas de la tarde. Recuerde usar el sistema de transporte masivo si va a salir de su casa, y si no es necesario, pues dejar para hacer esas vueltas, como le llamamos acá, diligencias para el día de mañana. Me despido con este comentario de Juan Esteban Galeano. Cerca del lugar en donde se educa para la cultura y la inteligencia, hace referencia al tema del paradero que estábamos mostrando. Esperamos que todos ustedes tengan una feliz tarde y un feliz almuerzo. Nos vemos nuevamente a las 5 de la tarde.